Dice la palabra del Señor en el Salmo 51. Si quiere, no lo busque. Si quiere, cierre sus ojos y escuche la palabra. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor. Conforme a tu misericordia, borra mis transgresiones. Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones. Siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio es irreprochable. Yo sé que soy pecador de nacimiento, pecador desde que me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has enseñado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría. Infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu firme dentro de mí. No me alejes de tu presencia ni me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu de obediencia me sostenga. Así enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se volverán a ti. Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de derramar sangre, y mi lengua alabará tu justicia. Abre, Señor, mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Tú no te deleitas en los sacrificios, ni te complacen los holocaustos. De lo contrario, te los ofrecería. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. En tu buena voluntad, haz que prospere Sión. Levanta los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, los holocaustos del todo quemados, y sobre tu altar se ofrecerán novillos. Señor, nos disponemos a escuchar tu palabra, no palabra humana, la tuya, Señor. Que tu Espíritu Santo guíe y ministre en este tiempo, Señor. Amén. ¿Cuándo fue la última vez que le pidió perdón al Señor? Un perdón genuino, un perdón que lleva a la transformación. ¿Cómo es ser alguien conforme al corazón de Dios? Se decía que David era alguien conforme al corazón de Dios, ¿cierto? Pero un criminal de esos, un asesino, un irresponsable, un adúltero, conforme al corazón de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que llegamos humillados delante de la presencia del Señor? Esa es una actitud muy relacionada con alguien que tiene un corazón conforme al de Dios. Vamos a ver en esta mañana que nuestra actitud ante el pecado debe evidenciar un arrepentimiento genuino, como el Señor lo espera. Nuestra actitud ante el pecado debe evidenciar un arrepentimiento genuino, como el Señor lo espera. ¿Y cómo es esa actitud? En los versículos 1 al 6 vemos que en primer lugar hay una actitud humilde para reconocer. ¿Y qué reconoce el salmista? ¿Qué reconoce David?
reconoce que ha pecado. Y aunque fue necesaria la confrontación del profeta Natán, una vez se da esa confrontación, David presenta una actitud humilde para reconocer su pecado. Ya no sigue lleno de orgullo, ya no sigue siendo el poderoso, el fuerte, el rey de Israel. Ahora es un hombre completamente humillado ante la presencia del Señor para reconocer todo lo que él había ocasionado y todo lo que él era, un pecador. Reconoce también humildemente que solo puede ser perdonado por Dios. No hay nada que él ya pueda hacer a esas alturas para remediar lo que había hecho. Nada. Solamente podía ir delante de Dios, que es la fuente de perdón, para dejar de autojustificarse y pedir piedad. Reconoce también que es un Dios justo y un Dios de misericordia. Clama a ese Dios. ¿Quién es el Dios de este salmo? Un Dios justo y de misericordia. Que en medio del pecado solo podemos acudir a la multitud de piedades. En la Reina Valera dice, conforme a la multitud de tus piedades. Y cuando se piensa en la multitud de tus piedades es porque seguramente David pensaba en la multitud de sus pecados. Y cuando hay multitud de pecados, solamente necesitamos multitud de misericordia. No más. Nada más. Y la dimensión de nuestro pecado no es de acuerdo al estándar humano. Ah, yo soy mejor que Caterine, que Olguita. Uf, total. Es ante los ojos de Dios. Es muy diferente cuando nos comparamos el uno con el otro. Cuando podemos decir, ay, no, los de afuera no conocen al Señor, qué pesar. ¿Quién soy yo ante la santidad del Señor? Debemos reconocer que acercarnos a ese Dios que en medio de la multitud de pecados nos perdona con multitud de misericordias es lo mejor que podemos hacer. En lugar de seguir esforzándonos en mantenernos en un pecado, en camuflarlo, en disimularlo, en no reconocer lo que está mal en nosotros, acercarnos a ese Dios que a través de su Hijo dice que nos entiende. No somos incomprendidos. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un gran sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, de la misma manera que nosotros, aunque sí pecado. Así que podemos hacer ¿qué? Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir la misericordia y encontrar la gracia que nos ayuda oportunamente. No tenemos un Dios que no pueda entendernos. Su misericordia es real. Su multitud de piedades es real y suficiente para la multitud de nuestros pecados. Así como David tal vez hoy necesitemos clamar y suplicar, lávame, límpiame, trae tu luz a mi ser como también cantamos. No quiero ocultar tu pecado ante mí. David sentía que esos pecados que había cometido lo estaban condenando, lo acababan. David sentía que estaba en un hoyo profundo del que no podía salir. Y quería que se borrara la cuenta de ellos, quería que su relación con su Dios fuera recta, que volviera a ser como antes. No quería tener más ese pecado oculto que lo estaba separando de disfrutar todo lo que el Señor tenía para él y tiene para nosotros. Y cuando ese síntoma está presente en nuestras vidas, es bueno. Es bueno anhelar ser limpios. Es bueno necesitar ir a la presencia del Señor a suplicar perdón. Es bueno.
Porque, ojo, antes de ser David confrontado por el profeta, ¿cómo estaba? Como si nada. Siguió su vida normal. Le cambió su función, su rol, dejó de ser rey, dejó de tener poder. Todo siguió normal y David estaba cómodo. David pudo seguir el rumbo de su vida normal. Hoy tenemos que evaluar nuestra condición. Porque si estamos cómodos con el pecado, hay algo mal. Porque si estamos cómodos con las decisiones que estamos tomando, aún sabiendo que estamos en contra de la voluntad del Señor, hay algo mal. Si no luchamos contra ese pecado, si no lo reconocemos, si no lo lloramos, si no nos duele, hay algo que está mal. Y David empezó a sentirse así. Tuvo que ser confrontado. Nosotros tenemos la palabra completa del Señor. Entonces es un buen síntoma cuando anhelamos ser cambiados, cuando anhelamos ser perdonados, cuando sentimos que tenemos que ir delante del Señor. Porque la conciencia limpia es la que nos permite ir delante del Señor todos los días. Cuando estamos incómodos, entonces debemos rendir cuentas. Cuando estamos incómodos, entonces debemos de buscar la fuente de perdón. Si no estamos incómodos, nuestra vida puede seguir normal aquí, aún aquí, sirviéndole a Él. Cuando nuestra conciencia ha sido cauterizada, nos acostumbramos a vivir en lo que hemos decidido vivir, en el pecado. Convivimos con Él y no nos duele. David se dolió. Esa es una persona conforme al corazón de Dios. Una persona que se duele ante el pecado cometido. Borra, por favor, Señor. Limpia, olvida. Es una verdadera súplica. La palabra de Dios a través del profeta Natán sirvió como un espejo para que David pudiera ver cuánta maldad había en él, lo sucio que estaba, lo manchado que estaba. Y por eso él dice, límpiame. Quítame esta mancha que tengo. Él se pudo ver y observó lo que estaba en él. No se había incomodado durante algún tiempo, no dice exactamente la palabra, pero había sido un buen tiempo. Sin embargo, ahora era diferente. Ya su conciencia le decía, necesitas ser limpio. Y el reconocer quién era, recordemos, reconocer con humildad el pecado que hemos cometido, quién somos. Eso es lo que quiere el Señor, de eso se trata cuando hablamos de un perdón genuino. Era lo que precisamente le llevaba a él a suplicar limpieza. Y David reconoce entonces también su condición y menciona a lo largo del texto algunas palabras. Se refiere a rebeliones, maldad y pecado. David se había rebelado contra Dios. Había rechazado su autoridad. Había sido malo, perverso. Y se había apartado de lo que era recto y justo. Eso es lo que David humildemente puede reconocer. ¿Qué debo de reconocer hoy? ¿Qué debes reconocer hoy? ¿Cuántas veces hemos hecho lo posible por ignorar nuestro pecado? ¿Cuántas veces hemos hecho lo posible por negarlo, por justificarlo, por acomodarnos? Pero no podemos escapar del conocimiento de Dios. Algo que reconoce David es que nada está oculto para Dios. No hay nada, no podemos escapar, no hay nada oculto a sus ojos. Y por eso debemos de salir del pecado que no ha sido confesado. Por eso necesitamos tener una conciencia limpia. Porque no hay algo que Él no esté viendo. Volver a los brazos amorosos de Dios, allí en su presencia, para disfrutarla completamente. Otra cosa que David reconoce es su responsabilidad. David no dice, fue esa mujer,
fueron las circunstancias, fue tanto trabajo que tú me pusiste que me abrumé. David reconoce su responsabilidad. Y a veces nos duele más a nosotros las consecuencias del pecado que el pecado mismo. Nos duele lo que estamos atravesando, pero no que originó eso que estamos atravesando. Fallarle a nuestro Dios nos debe doler. En estos días reflexionábamos en un grupo de Rever que el Señor se duele. Él es nuestro Padre, ¿cierto? Y los que tienen hijos más grandes, yo me estoy preparando para eso y que Dios tenga misericordia. Si un hijo falla, un papá se duele, ¿cierto? Así se duele el Señor cuando nosotros le fallamos. Él no dice, se equivocó, lo voy a juzgar. Él como padre se duele. Le duele nuestro pecado. Cuando hay un arrepentimiento genuino, no le podemos echar la culpa a las circunstancias, al otro, al vecino, a lo que pasó. No. Un arrepentimiento genuino implica que reconocemos nuestra responsabilidad. David había herido a muchos, había ocasionado mucho dolor, trajo sobre él consecuencias sobre su familia, inmensas. Pero finalmente, ¿qué dice? Contra ti, solo he pecado. Porque David se da cuenta que Dios estaba allí en ese momento cuando él mira a Betsabé. Él no estuvo ausente del dormitorio donde ocurrió el adulterio. Él no estuvo ausente de ese momento en el que maquinó maldad contra Urías. Dios no está ausente cuando nos ocultamos. Dios no está ausente cuando empezamos a pensar cómo solucionar esto. Sigo en mi pecado y no lucho. Soy orgullosa y persevero en él. Ahí no está ausente Dios. Él lo conoce todo de ti y de mí. Cuando reconocemos y hay confesión de pecados, no solo nos liberamos de la gran carga de pecado y de la culpa, también le damos la gloria a Dios. Él no quiere que carguemos con esa carga pesada del pecado y de la culpa. Él de verdad dice que su carga es ligera. No quiere que llevemos esa carga pesada sobre nuestros hombros de pecado no confesado y de mantenernos en él. Al confesar su pecado, también David confirma la justicia y el carácter santo de Dios. Demuestra que sus mandamientos son buenos y que su juicio es justo, aunque él los había quebrantado. Este no es un salmo para el no creyente. Es un salmo para quien tiene conciencia del Señor. Y también nos habla del pecado original. Claro, todos necesitamos ser perdonados. Todos. La semana pasada el pastor Ricardo me preguntaba, ¿tú ya lees algo a Salomé pecaminoso? Salomé desafía la autoridad. Yo le digo no, ella lo hace y es una bebé. Todos necesitamos perdón. El pecado original es una realidad donde no hay excepción. Entonces, ese arrepentimiento genuino tiene una actitud, en primer lugar, humilde para reconocer. En segundo lugar, una actitud de cambio. Y lo vemos de los versículos 7 al 12. El salmo es una evidente oración por restauración. Es un clamor por restauración. Es un anhelo de un cambio real en la vida. Y es un salmo, una canción que podemos hacer nuestra también. David clama por limpieza total después de llegar al conocimiento profundo de su pecado, de lo sucio que estaba, de lo inmunda que era su condición. A través del Salmo, David le dice a Dios, haz tú por mí lo que yo no voy a poder hacer ni con 1000 holocaustos, ni con 1000 sacrificios. Un arrepentimiento genuino implica una transformación real.
No es solamente confesar, soy pecador, perdóname. Es realmente anhelar un cambio. Y no es solamente anhelarlo, sino tomar acción, tomar decisiones. ¿De qué me tengo que alejar? ¿Qué tengo que hacer? Un arrepentimiento genuino, un corazón arrepentido. Clama por restauración. Reconoce que tiene que ser restaurado. Pero sabe también que tiene que hacer cambios, que tiene que tomar decisiones. Es un cambio que comienza en el corazón. Pero es evidente ¿dónde? Afuera, en los hechos, con los comportamientos, con las decisiones. Un cambio que comienza en el corazón, pero que se evidencia afuera. El propósito de Dios va más allá. David estaba realmente quebrantado. Pero él pudo reconocer que en medio de todo ese dolor, imagínense, tenía su vida normal y es confrontado de tal manera mirándose en ese espejo, viéndose tan inmundo, que pudo sentir y lo describe, cómo eran sus huesos quebrantados. Era una vida que carecía de sentido y fue de un momento a otro cuando reconoció su pecado. Pero él sabía que ese sentimiento lo iba a conducir al gozo y a la alegría de la salvación, a la restauración. Él podía regocijarse a pesar de mi pecado, a pesar de tu pecado. Cuando somos perdonados, podemos tener un cántico nuevo, una alabanza llena de gozo y de alegría, porque las manchas del pecado son limpiadas por un Dios bueno y misericordioso, que no nos está señalando para herirnos más, sino para liberarnos de verdad. Él está anhelando que lleguemos a su presencia para disfrutar lo que hay allí. Es un Dios que quiere que derramemos el corazón en sinceridad, pidiendo perdón, tomando acción de lo que tenemos que hacer. Él quiere transformar la vergüenza, el dolor, la culpa, el remordimiento, la angustia, en gozo y alegría. La restauración del gozo es su meta. La restauración de nuestras vidas es su meta. Y aún así ya lo reconocimos como el Señor de nuestras vidas. Necesitamos perdón. Aún así que ya dijimos, tú moriste en la cruz por nosotros. Seguimos en un mundo caído, tomando malas decisiones, prefiriendo otros caminos que los suyos. Cuando hay un arrepentimiento genuino, hay gozo y alegría en nuestro corazón, porque solo Dios puede darnos un corazón nuevo. Dios, crea en mí un nuevo corazón, un corazón limpio, el corazón que a ti te agrada. Un corazón nuevo y limpio que necesita un espíritu recto para continuar en ese camino de restauración. El que dice, no apartes de mí tu espíritu, y quiero permanecer ahí. Un espíritu recto, seguir de la mano del Espíritu Santo cuando somos perdonados. Eso es lo que implica también tener una actitud de cambio, comprometernos a seguir caminando con Él. Porque el Espíritu Santo lo apagamos. Y es quien advierte, quien habla. Es Él quien nos permite tener una conciencia limpia. Entonces necesitamos que el Espíritu Santo esté con nosotros. Necesitamos estar con Él. ¿Cuáles son los cambios que debes hacer, que debo hacer? ¿A qué nos llama el Señor hoy? ¿Qué debemos dejar, evitar o preferir? Una actitud de cambio que nos permite salir de la derrota espiritual, esa derrota espiritual que menciona David allí en su salmo, para tener el gozo propio de la salvación de aquellos a quien el Señor rescata. Y ese arrepentimiento genuino también entonces tiene una actitud de compromiso. Reconoce su pecado, pide perdón y pide una transformación total
Y David dice que se siente listo para hacer luz para otros en ese momento. Sus días antes de la confesión debieron ser muy oscuros y perdió autoridad. No la autoridad que el mundo da, la autoridad espiritual que el Señor da. Y es lo que nos pasa a nosotros. La culpa nos impide cumplir esa misión que el Señor nos ha dado, porque ¿con qué autoridad le voy a hablar a Él? La perdemos. Entonces moralmente no estamos preparados para hablar de lo que debemos hablar, de las buenas nuevas de salvación. Pero en el arrepentimiento genuino también hay un propósito extensivo a otros, a muchos otros. ¿Cuántos necesitan salvación y restauración? ¿Cuántos necesitan que le hablemos de ese Dios que perdona? No ese Dios que está ya sentado en el trono con ese tridente para apuntarnos, sino un Dios que quiere restaurarnos. Y eso lo podemos hacer cuando estamos listos, con esa conciencia limpia, perdonada por el Señor. Arreglar nuestra relación con el Señor es clave para la efectividad de nuestro trabajo espiritual. La culpa tratada y la conciencia limpia delante de Dios nos permite abrir nuestra boca para contar, y nos permite abrir nuestra boca para cantar, y nos permite levantar nuestras manos para decir que Él es justo y santo, y que tiene multitud de piedades para borrar nuestra multitud de pecados. Podemos estar aquí en simple religiosidad, sin un corazón realmente humillado. El Salmo dice que Dios está interesado en nuestro corazón, porque el corazón mana la vida. Y David reconoce que él no quiere sacrificios, no quiere religiosidad, no quiere tu servicio, no quiere mi servicio, no quiere nuestras ofrendas, quiere nuestro corazón. Y un corazón transformado y restaurado por él da cuenta de todo lo demás. Hace todo lo demás por añadidura. Él está interesado en nuestro corazón. Seguramente también en ese tiempo David siguió haciendo muchos sacrificios, como la ley lo decía. No creo que él haya dejado de quemar sus holocaustos. Y él que reconoce, nada de eso es suficiente para ti. No es lo que quieres. Lo que quieres de mí es muy diferente. No vale nada lo que yo estoy haciendo. Cuando nuestra actitud ante el pecado evidencia un arrepentimiento genuino, como el Señor lo espera, entonces la bendición no es solo para mí, es también para otros. Y David concluye su salmo así. Habla de su tierra, se refiere a su pueblo y se refiere a lo que allí puede pasar y las bendiciones que pueden ver. Por eso cuando el perdón llega a nuestras vidas y los problemas del corazón y esa conciencia está limpia, se ha solucionado. El servicio a Dios, las obras hacia los otros y todo lo demás cobran valor. Sin Él no. Algunas conclusiones es que el pecado es un ataque directo al corazón de Dios, al carácter de Dios, al propósito de Dios. No solo es quebrantar su ley, sino que es menospreciarlo. Es hacer pequeño el sacrificio de Jesús en la cruz. Es decirle, no valoro todo lo que ya hiciste por mí. Nuestro pecado le duele a Él como Padre. Le duele que como hijos le fallemos. Debemos considerar que Dios ve lo interno, lo secreto. Y cuando perseveramos en un pecado, no estamos reconociendo la santidad del Señor. ¿Qué tal si usted cierra allí sus ojos, inclina su rostro y de verdad si tiene algo que arreglar con el Señor, si tienes algo que arreglar con el Señor, no te vayas de este lugar sin hacerlo? Anhela una alabanza nueva en tu boca. Anhela que fuiste creado para una relación íntima con el Señor.
No te vayas de este lugar si hay algo que tienes que arreglar. David cometió un delito, un pecado muy grande, pero logró arrepentirse porque entendió que había herido el corazón de Dios. Que el Señor y su Espíritu Santo hable en este tiempo, mientras escuchamos el piano y nos preparamos para la Santa Cena.